Bueno, primeramente, dar gracias a Oriol y a Instituto, porque para mí y para la empresa que represento es un placer y un orgullo, lógicamente, estar hoy aquí. Y bueno, gracias a todos los que estáis, a los 50 o 40 y pico personas que habéis decidido estar hoy aquí en este webinar. Os agradecería que, sin ningún tipo de reparo, pues todas aquellas preguntas que creáis que son, o tenéis dudas o queréis compartir, debatir, pues estaré encantado de poder comentarla con vosotros. Vamos a hacer un webinar lo más ágil posible, porque justamente de lo que me dedico principalmente a la parte normativa del autoconsumo y, bueno, lógicamente de la parte de generación y leyes del sector eléctrico, pero especialmente en autoconsumo, que es lo que llevamos haciendo ya pues unos 8 años, ¿no? Bien decía Oriol que hoy día pues han cambiado un poco los datos, ¿no? Sabemos que las 1.700 y poco horas de autoconsumo en operación y lógicamente todo este proceso de llegar a poder ejecutarlas, legalizarlas y operarlas desde el comienzo de la empresa, en el que éramos 2 personas o 3, pues hasta la fecha hemos sufrido un cambio bastante estructural y lógicamente en estos 8 años de vaivenes pues hemos aprendido muchísimas cosas desde el lado negativo, pasando al lado positivo y lógicamente desde el lado muy positivo que son los últimos años, ¿no? Principalmente vamos a hablar del autoconsumo en industria. A ver si pasa diapositiva, que parece que no quiere. Pues parece que no quiere. A ver, un segundito. Oriol, puedo manejar, ¿no? Ahí, vale. Es que va muy lento, va muy lento. Pero me escucháis, ¿no? Oriol, ¿me escucháis bien? Sí, perfectamente, vale. Fernando. Bueno, autoconsumo en industria. Ni qué decir, porque no me voy a parar en definir que el autoconsumo es algo eficiente y rentable, viendo desde el punto de vista económico, que es lógicamente desde el punto de vista que nosotros lo analizamos. No lo analizamos desde el punto de vista medioambiental, lógicamente hoy ya tiene un valor medioambiental. Cuando nosotros comenzamos en esto no tenía valor medioambiental, pero no le damos un valor medioambiental porque la sociedad en sí ya lo tiene como algo interiorizado y ya no solo es que sea autoconsumo, sino que ya tiene que ser desde otros muchísimos más puntos de vista y actuaciones las que tienen que ayudar al cambio climático, ¿no? Pero bueno, evidentemente lo tiene. He marcado aquí un escenario regulatorio que, bueno, lo hemos marcado como el inicio desde el año 2015. Antes de este año, que fue un año crucial para todos los que trabajábamos en el sector fotovoltaico, fue un año horrible para todos nosotros, pero mucho antes de eso ya existían normas, decretos que permitían lo que es el autoconsumo en la industria, ¿no? No se realizaba, no se ejecutaba instalaciones de autoconsumo, porque evidentemente en aquellos momentos el autoconsumo se denominaba caro. Era mucho más el CAPEX o la inversión que era necesaria para una instalación de autoconsumo en la industria, comparativamente con lo que es hoy, pues evidentemente no tiene nada que ver, ¿no? Hemos hecho una reducción de costes del 90% más o menos en 5 años o 6 años. El Real Decreto que veis aquí, que es el Real Decreto 900/2015, es el denominado Real Decreto de Impuesto al Sol, que es un nombre que lo creamos desde el propio sector. Fue un error garrafal por nuestra parte, pero desde la patronal principalmente, se denominó así, una intención de definirlo negativamente, con buena intención fue evidentemente definido, pero quedó dentro del sector y no nos ayudó absolutamente nada, porque los clientes evidentemente se quedaron con esa percepción, con esa idea, y lo único que conllevó fue una repulsa de los empresarios y consumidores a poder decidir hacer una instalación de autoconsumo, que aún hoy en día, ya han pasado 5 años, la gente aún sigue creyendo que hay un impuesto, ¿no? Bueno, este fue el primer Real Decreto específico de autoconsumo. Fue promulgado por el gobierno del PP, por el señor Soria. Antes de este Real Decreto, en el 2012 hubo un borrador.
ese borrador no salió a la luz, fue negociado, no salió a la luz, y en 2015 se publicó, se promulgó el primer Real Decreto, que es el 11/900. Este Real Decreto sí que definió la instalación de autoconsumo para industria, ¿no? Para instalaciones de autoconsumo industriales y domésticas, por potencia. Más que nada lo definió por potencia, y esa potencia evidentemente iba regulada directamente o adherida a un tipo de consumidor que era industrial. Posteriormente a ese Real Decreto, en el año 18, con el cambio de gobierno, la ministra, que ha sido hoy, pues la que es hoy día ministra, la señora Teresa, sacó un Real Decreto Ley, el 15/2018, que derogó el Real Decreto 900 y definió una nueva concepción de autoconsumo, que es la que sigue vigente hoy en día con la aplicación del Real Decreto 244, que es el que está vigente hoy en día y el que ha facilitado de una manera mucho más abierta, ¿no? Con un ámbito de aplicación muchísimo mayor, el autoconsumo a nivel doméstico, a nivel industrial y a nivel autoconsumo compartido, que es uno de los retos que tenemos en los próximos años, es la regulación exacta del autoconsumo compartido en el ámbito doméstico o en el ámbito industrial. Así va pasando páginas, que va un poquito lento esto. Este escenario regulatorio le he querido marcar estos 3 hitos porque creo que han sido los hitos los más recientes, pero que sí han cambiado de una manera importante lo que es el autoconsumo, ¿no? Vamos a ver. Ahí está, ahora sí. El sector fotovoltaico. Esto es un breve resumen. Quería hacer una breve introducción de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? En el mundo fotovoltaico. Estamos en una nueva burbuja, exactamente esto, burbuja, en el que venimos de unos años en los que no se ha hecho absolutamente nada, hasta el año pasado, exactamente, cuando hubo un repunte importante, pero venimos de unos 4 o 5 años en el que se llegaron a instalar 2 megavatios o 3 megavatios a nivel nacional. En esos años, evidentemente, había una parálisis del sector puramente normativa, hasta las primeras subastas de generación, que fueron muy famosas y demás por el volumen de adjudicación de potencia. Y en 2018, a nivel mundial, pues ya se instalaron 94 gigavatios, que este año se están triplicando, ¿no? 2017-18 ha sido un punto de inflexión en la energía fotovoltaica. Veníamos del 2007, 8, 9 y 10, que es los que todos conocemos como el sector primado, ¿no? De las primas a las renovables, que fueron derogadas y lógicamente eso conllevó, pues, lo que todos conocemos como una crisis una crisis financiera, pero evidentemente una crisis en el sector renovable hasta el año 2017. En esos años, evidentemente en España no se desarrolló absolutamente ningún tipo de instalación, se abandonó directamente al sector fotovoltaico. Los que estamos en España, pues lógicamente muchos de nosotros, de algunos que está aquí, que he visto compañeros aquí en el webinar, no fuimos de España, tuvimos que buscarnos pues las castañas fuera de España, y otros países, como puede ser Portugal, que está aquí muy cerquita, pues, y Latinoamérica, evidentemente, y el norte de Europa, pues, y parte del sur también. Yo creo que ya fue casi toda Europa menos nosotros, ¿no? Siguieron creciendo en la parte de generación y nos fueron adelantando a unos niveles, pues, que hoy en día nos va a costar un poquito igualarnos a ellos, ¿no? Como puede ser Alemania, que tiene en instalaciones de autoconsumo 40 gigavatios. Casi. Entonces, durante estos años, la evolución de los precios, como veis en este gráfico, se fue disminuyendo hasta niveles, lógicamente, esto es un ámbito residencial, lo que estoy viendo ahora, pero a niveles de utility scale, pues estaríamos cercanos a los 70 céntimos de dólar, más o menos, lo que sería una instalación de generación o una instalación de autoconsumo, lo que viene a ser 65, 70 o 75 céntimos, lo que costaría, por llamarlo de una manera mucho más informal, una instalación de autoconsumo, evidentemente en la industria. Eso además ha venido durante los últimos años un mayor precio del coste eléctrico, fuera de impuestos, evidentemente, estoy hablando del coste puramente de energía, ¿no? Del precio MIE de los últimos 4 o 5 años, lo que ha hecho que, lógicamente,
una reducción de costes de los sistemas fotovoltaicos, un aumento o mantenimiento dentro de un precio de 40-55, 45-55, más o menos de precio ponderado diurno, de precio MIE, ha hecho que, lógicamente, estemos en niveles de amortización o de payback de 6 años, 7 años o hasta 5 años, dependiendo un poco de la zona y depende un poco el tipo de instalación. Eso ha conllevado, lógicamente, que el sector haya entrado en un crecimiento disruptivo y que la gente esté viendo el autoconsumo desde el punto de vista empresario o industrial como algo que ya no forma parte, o no lo ven como algo, como un añadido para decidir, sino como algo que forma parte dentro de su proceso, ¿no? Como el que cambiaba LED hace 10 años, pues ahora tener instalación de autoconsumo pues forma parte ya de lo que es una industria como algo muy habitual, como algo normal y como algo que es como el que tiene una televisión en casa, pues dentro de poco, en el ámbito doméstico, dentro de unos años será tener placas de tu tejado como el que tiene una televisión LED o lo que va cambiando, o lo que vaya viniendo, ¿no? El autoconsumo ha llegado para quedarse y además desde la propia Unión Europea se están facilitando muchísimo lo que son vehículos de inversión, de apalancamiento, evidentemente, y de subvenciones, ¿no? La palabra clave en todo este asunto, del que nosotros, evidentemente, no estamos, no formamos, no estamos de acuerdo con ese sistema, pero bueno, la Unión Europea y el gobierno lo están viendo de esta manera y así tendremos que ir viviendo con ello, ¿no? Este nuevo Real Decreto, el 244, y el Real Decreto Ley 15/2018, ha hecho o ha conseguido que una grandísima parte de las empresas que en el 2015 y 2016 con esa normativa antirrenovable no veían o no entendían el consumo como algo rentable porque no se adaptaba a las necesidades que podía tener un consumidor 3.0, 3.1. Por ponerles un ejemplo, que son muchos de los casos que los fines de semana no consumen, ¿no? Tienen unas plantas fotovoltaicas, pero los fines de semana no tienen beneficio, por llamarlo de esa manera. Y el Real Decreto 15/2008 ya hizo una supresión del impuesto al sol, evidentemente, y creó dos tipos de instalaciones muy simples, ¿no? Que sería una que tenéis aquí, con el 244, una con excedentes, que sería aquella instalación que lógicamente forma parte del sistema, ¿no? Porque aquellos kilovatios que genera y no consume los vierte a la red, y esos excedentes que vierte a la red tienen una opción que antes no tenía y que antes, además, tenerla podía conllevar pues un trámite administrativo de varios meses, por no decir en algunos casos más de un año, ¿no? Esos excedentes se han catalogado de una manera muy simple, que es instalaciones hasta 100 kilovatios. Esos excedentes tú los viertes a la red, el contador bidireccional te los cuantifica y te los abona o compensa exactamente en tu recibo, tu factura de la luz mensual, a precio diario de mercado, a los demás que lo miden en ese día, y te lo acaban compensando. Esto ahora lo vemos como algo normal, pero hasta ahora era algo impensable, ¿no? Era muy complicado. Esto se trabajaba, se luchaba, se requería, se demandaba y bueno, eran compensaciones totalmente negativas a cualquier tipo de apoyo o de amplitud de servicio y de autoconsumo al sistema, ¿no? Esto ha hecho que, lógicamente, como decíamos antes, muchos consumidores que el sábado y domingo tienen una planta de autoconsumo y no tienen un consumo, pues en este caso, esos 8 días al mes, lo reciben como compensación en su factura. Esto ha abierto una cantidad de miles y miles y miles de negocios, pequeñas empresas o pequeños autónomos que tienen su taller o lo que tengan, que
que antes no lo veían de manera rentable y ahora sí. Lo que ha hecho es a crear un sistema, ¿no? Una masa de clientes que evidentemente tienen mucha más positividad de que estén interesados en el autoconsumo que antiguamente, pues evidentemente no lo era, ¿no? Estas serían una tipología con excedentes hasta 100 kilovatios que es muy simple. Después hay otra tipología que sería a partir de 100 kilovatios que creo y creemos que es una tipología que a día de hoy le queda un desarrollo muy amplio, una mejora enorme en los términos administrativos, en los conceptos de tramitación, en los conceptos de conexión y en los conceptos, o más que nada, en las condiciones técnicas de protecciones, conexión con la distribuidora y con el sistema, ¿no? De igual manera, aquellas instalaciones mayores de 100 kilovatios, pues, lógicamente siguen vigentes los trámites administrativos del año 2000, del Real Decreto 1955, que es totalmente obsoleto a la realidad actual, ¿no? Creemos que en este ámbito, cualquier instalación de autoconsumo industrial que se puede dar, evidentemente, y nosotros tenemos cientos, ¿no? de más de 100 kilovatios, el sector o el gobierno tiene que hacer una lectura mucho más amplia y positiva del desarrollo normativo para poder crear una generación distribuida que es el objetivo real, ¿no? Del PME y de las directivas europeas que actualmente no se están pudiendo desarrollar de una manera mucho más amplia y mucho más práctica, lógicamente por lo que está pasando pues casi habitualmente, pues casi siempre, ¿no? que es la falta de desarrollo reglamentario y legal, legislativo, a un ámbito realmente de aplicación a un sector que lo está reclamando y que realmente lo necesitamos y que desde la administración no son capaces de leer las necesidades del sector, ¿no? Pero bueno, de igual manera es un cambio muy positivo, sobre todo para el consumo industrial. Para el consumo doméstico ha sido pues, el cambio totalmente, o sea, no tienen que hacer absolutamente nada. Hasta 15 kilovatios, lo que es absolutamente nada es absolutamente nada. Y hasta 15 kilovatios, pues, un boletín legaliza la instalación, compensa los excedentes, no tienes que tramitar absolutamente nada y evidentemente pues, ha sido un cambio muy disruptivo, muy positivo, pero creemos que los grandes olvidados de este Real Decreto ha sido la parte industrial y grandes consumidores. Además de esto, el autoconsumo sin excedentes, que es el famoso sistema de inyección cero, que nosotros evidentemente lo hemos instalado a cientos de instalaciones en España. Creemos que, bueno, en este caso su incorporación en la norma fue positiva. En ese momento fue positiva, evidentemente es un derecho que tiene cualquier empresario, cualquier consumidor, cualquier cliente de fototeca a decidir si quiere o no verter sus excedentes, es un derecho que tienen, evidentemente que sí, pero que es un derecho que nosotros creemos que fue un parche que se puso en su momento por parte del desarrollo normativo, más que nada porque el concepto sin excedentes es contrario al concepto de generación distribuida. Entonces, sí, tiene que estar la opción de que la gente o cualquier cliente decida si sí o si no quiere tener excedentes, pero en el 90% de los casos una instalación sin excedentes con inyección cero es antirrentable, por decirlo así, ¿no? O sea, te estás quitando una parte importante de tus ingresos, de tu amortización y de tu eficiencia de la instalación. Entonces, bueno, sí que tuvo una finalidad muy positiva para poder legalizar en ese momento cientos y cientos y cientos de instalaciones que con la normativa previa era complicado desarrollar y legalizarlas, más que nada por el trámite administrativo que podía durar un año o más de un año. Se creó esta tipología, se legalizaron de inicio pues miles de instalaciones de autoconsumo en España y se creó lo que es la parte con excedentes para poder, lógicamente, tener la opción de verter excedentes, pero creemos que se quedó en esa falta de desarrollo y muchos clientes 6.1 o grandes consumidores, pues lógicamente tienen legalizada la planta sin excedentes, ¿no? Con la norma UNE, pero quieren vender sus excedentes y esas instalaciones han quedado en un limbo indefensas, por así decirlo, en comparativa con la tipología doméstica o la tipología de menos de 100 kilovatios, ¿no? Esas potencias, lógicamente,
la norma no es una norma estándar, no es una norma homogénea a nivel nacional y debería ser el Ministerio en la siguiente revisión de norma, cuanto antes, la que le dé un cambio muy importante al concepto de con excedentes mayores de 100 kilovatios, porque gran parte del autoconsumo industrial está justamente en esa tipología de potencia. A ver si cambia página. Veníamos comentando, ¿no?, las dos tipologías de autoconsumo, obviamente con excedentes, sin excedentes, y una nueva tipología o concepto que es el autoconsumo compartido, que es complicado. Es muy bonito porque a todos nos gustará y nos gustaría poder llevarlo a cabo. Y sobre todo en este concepto que tenemos de industrias alemanas que comparten un eólico entre 5, entre 6, o la típica planta de 1 megavatio, 500 kilovatios, es decir, es un polígono para 5 o 6 autoconsumidores. Eso ya se está existiendo, se está desarrollando en muchos países de la Unión Europea. Aquí se ha sacado el concepto, ¿no?, la tipología del autoconsumo compartido. Ese autoconsumo compartido necesitamos unos esquemas de conexión mucho más definidos para que esto se dé. Y, lógicamente, este autoconsumo compartido tenemos que definirlo si es un autoconsumo dinámico, un autoconsumo estático, y verlo, lógicamente, cómo se puede instaurar tanto en la parte doméstica como en la parte industrial para poder desarrollarlo de una manera mucho más eficiente, que usted lo está ahí. También hay, pues, 8 o 7, realmente hay 24 millones de consumidores domésticos en España que podrán tener opción a poder desarrollar o poder optar a consumir energía fotovoltaica en su comunidad de vecinos, en su polígono, en su casa, en sus chalés, en su calle. Y bueno, es un concepto muy positivo, pero que es un concepto que a la fecha de hoy, pues evidentemente queda muy lejos de la realidad, ¿no? Y bueno, tenemos que ir poco a poco, pues, creando una tramitación mucho más práctica que solo una lectura o un concepto que bueno, a día de hoy se ha quedado muchísima parte de ese Real Decreto en un momento en el que no puede llegar a aplicarlo porque por ejemplo, título que tampoco es una crítica aquí al sector eléctrico, ni mucho menos, pero cada distribuidora tiene sus ITCs, tiene sus normas de conexión. Esas normas de conexión son diferentes en las 5 mayores de España, por ponerlo de ejemplo. Evidentemente, la interpretación de la norma del reglamento de baja tensión o de media tensión es diferente en la necesidad de protecciones o de conexiones entre una y otra, y esto evidentemente hace que, además, si le añadimos que cada comunidad autónoma tiene competencias en el desarrollo normativo y tramitación en la parte de generación renovable, pues nos lleva a un momento interesante en el que cada comunidad autónoma o en cada parte de España se tramita o se conecta o se legaliza de una manera diferente, ¿no? Esto, pues, también debería crearse no una guía, ¿no?, pero sí una norma, ¿no?, una base legal muy homogénea, y esa base legal muy homogénea poder aplicarla tanto en Murcia como en Andalucía, como en Cataluña o como en La Rioja. Eso, a día de hoy, en la parte industrial, pues lógicamente estamos carentes de esa norma y es muy complicado poder desarrollarlo de una manera estándar y escalable, que es lo que se busca dentro del sector fotovoltaico, si queremos cumplir con los 8.000 megavatios que tenemos de objetivo en la parte de autoconsumo en el PNIEC, ¿no?, que 8 gigas, pues lógicamente, instalando 300, bueno, es un dato que se ha dado este año, que dudo que sea cierto, pero que, bueno, instalando 200 megas al año, que me parece un dato bastante importante, y me parece que, bueno, que ya sería una alegría haber llegado a ese dato, pero no 400, creo que no es bueno tampoco dar cifras tan positivas cuando quizá no sean tan reales,
Pero suponiendo que se instalan 400 megas al año, serían 20 años instalando de una forma lineal, entendiendo que puede ser años de mayor crecimiento, o sea, 600 megas al año en autoconsumo, porque 300 aún serían otros 8, 9, 10 años de implantación permanente, ¿no? A un volumen enorme de instalación. Aún así, en la situación actual legal sería complicado que se diera un enfoque, una realidad de que esa generación de autoconsumo pudiera entablarse dentro de un concepto de generación distribuida. Sería extremadamente difícil porque no se llegaría a legalizar esas instalaciones para que esa instalación de autoconsumo pudiera participar en el sistema con sus excedentes y ayudar, evidentemente, dentro de lo que la fotovoltaica de autoconsumo podemos aportar al sistema en este objetivo climático, objetivo 2030-2050, en la parte de energías renovables. A ver si me pasa página. Vale. Esto, ahí estamos. Bien, esto ya lo habíamos comentado antes, que son las dos tipologías de autoconsumo, con compensación o sin compensación. También volvemos aquí a reclamar un poquito de cariño por parte del Ministerio, que bien es cierto que lo ha hecho más simple, ¿no? Evidentemente, lo ha hecho más ágil, pero también creemos que esa energía que nosotros vendemos a pool, por ser energía renovable, evidentemente deberíamos tener no un precio diferente, evidentemente que no, pero sí una catalogación diferente quizá, o un beneficio de alguna manera para esa energía que nosotros evidentemente generamos en un punto concreto y el consumidor, bueno, en la mayoría de los casos, el consumidor de esa energía está muy cercano. Entonces, lógicamente, la generación y el consumo está muy cercanos en la parte de consumo y evitamos unas pérdidas importantes al sistema. Evidentemente, somos muy difíciles de gestionar si nos encontramos con 3.000, 4.000, 5.000 o 25.000 puntos de generación instantáneos en un momento concreto, pero para eso el sistema tiene que digitalizarse de la manera más rápida posible, porque también, aparte de autoconsumo, se están instalando decenas de cientos de megavatios de generación que generarán su energía de una manera intermitente, no gestionable, y que lógicamente podrán llevar a momentos a que el sistema eléctrico pues, haya tensiones, ¿no? Entre lo que realmente necesitamos, lo que generamos, la carga base, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, esto tiene que ir avanzando a un sistema mucho más eficiente y el autoconsumo, si tenemos 8 o 10 gigas de autoconsumo generando de manera permanente e intermitente y toda esa generación cercana al núcleo que va a consumir por otro consumidor de una manera inmediata y muy cercana, creemos que tendríamos que tener un trato mínimamente diferente al que tenemos ahora, pues lógicamente cruzando al precio horario diario de la energía que cruzamos con bien, ¿no? Cierto es que nos han hecho o hemos conseguido que los trámites sean mucho más simples y hoy en día una instalación de autoconsumo industrial primero, es muy barata, con perdón de la expresión, al término barato, tiene una rentabilidad enorme, tiene una durabilidad enorme, tiene una calidad comparativamente con los años atrás enorme. El sector fotovoltaico español, de todos, partiendo de la empresa que represento y todos nuestros compañeros del sector, venimos con muchísima experiencia de los últimos años. El empresario va a tener un beneficio inmediato gracias a esta normativa, pero evidentemente nada sale perfecto de inicio. Y ese desarrollo para que la implantación de autoconsumo sea mucho más real y sea mucho más activa en el sistema, tiene que empezar a moverse de una manera más ágil para que la gente no solo piense en instalar sus 100 kilovatios, sino que lógicamente hay cientos de miles de cubiertas con potencias muy pequeñitas que podríamos, lógicamente, instalar más potencia. No lo digo como beneficio de EDF para hacer estas obras, que evidentemente también lo pienso, es lógico,
pero que vemos que hay una grandísima capacidad de instalación en los tejados de las empresas y de las casas, de los edificios en este país, que lo estamos minusvalorando cuando realmente es donde justamente se consume energía. No se consume energía a 200 kilómetros de Madrid, porque el nudo tiene una conexión de una planta de 30 megas. Se consume en Madrid, se consume en el centro de Madrid, se consume en Pontevedra, se consume en Santiago, se consume pues, en Bilbao. Y todo lo que esté cercano a un polígono, en una casa o muy cerquita de una nave industrial, se va a consumir ahí. Y es ahí donde realmente tendríamos que bonificar de alguna manera o facilitar que la instalación de consumo se creen ahí, ¿no? Que lógicamente se va a crear ahí porque es donde está el consumidor, pero sí que lógicamente no solo se limiten a su protección contratada o exactamente lo que necesitan, sino que tengan una manera, una fórmula de poder instalar más potencia de la que necesitan, porque lógicamente el sistema la va a admitir y además tienen una compensación de alguna manera por poder ser más eficiente para el sistema, ¿no? Bien. Esto soy capaz de quitarlo. Bueno, como veis, vengo a hablar el título era autoconsumo industrial. Nosotros hacemos autoconsumo industrial, absolutamente, es el 90% de nuestro negocio de autoconsumo industrial, aunque bueno, ya este año estamos en parte en generación, ¿no? Y la generación forma parte importante de nuestro plan de negocio. Lo he dicho antes, no es lo mismo una planta de autoconsumo que genera donde se consume que una planta de generación que aporta al sistema y evidentemente no está en el centro del consumidor, ¿no? El consumidor no es el centro del eje del negocio, ¿no? Pero está dentro de nuestro plan de negocio, creemos en ello y hemos creado una unidad de negocio importante para poder desarrollarlo. El resumen de la regulación que veníamos hablando es, pues mira, es muy simple, lo hemos puesto en cuatro puntos básicos de esta diapositiva y que bueno, que hace muy poco en otro foro pues lo comentábamos, es no tenemos que ser unos cracks ni unos fenómenos, sino que solo tenemos que ver lo que han hecho bien los demás. Es un acto de humildad reconocer lo que otros han hecho bien. Y hay otros países de Europa que lo han hecho perfectamente bien. Entonces, en esa lectura, ¿no? de lo que han hecho otros compañeros en otros países y lo han hecho extremadamente bien, nosotros, como actor importante en el autoconsumo en este país, no entendemos por qué nos hemos quedado en esa mitad de desarrollo cuando vemos otros países con esquemas o actividades muy parecidas a la nuestra y que lógicamente lo han hecho de una manera muchísimo más eficiente y muchísimo más ágil que la que nosotros hemos llegado a este punto con el Real Decreto, que creemos que bueno, se desarrollará más adelante, pero aquí cada mes o cada año es un año perdido, ¿no? Y mucho más cuando el tejido industrial de las renovables en España ha crecido pues, exponencialmente. Ya tenemos una aportación al PIB que hasta hace años era del cero. Ahora ya no somos cero, sino que lógicamente ya estamos en un porcentaje mínimo, pero que iremos creciendo, ¿no? Estamos al 50% de desarrollo normativo necesario en autoconsumo. En generación se están cambiando normativas casi mensualmente en cada comunidad autónoma y a nivel nacional en autoconsumo no se está desarrollando la normativa actual. Tenemos que promover, el punto 2, y facilitar la energía, la generación distribuida, porque el autoconsumo, su palabra, es generación distribuida y a fecha actual esa aplicación o ese objetivo no lo podemos llegar a conseguir porque nos siguen teniendo o seguimos teniendo trabas administrativas para poder conseguirlo desde un ámbito industrial. Bueno, doméstico ya sería diferente, y el doméstico se ha tratado de una manera con muchísimo más cariño, ¿no? Pero en la parte industrial, pues seguimos de un momento en el que estamos, pues nos está costando bastante, a fecha de hoy, pues tramitar aún instalaciones de más de 100 kilovatios convertido a red.
agilicemos y simplifiquemos los trámites para vender excedentes y estandaricemos esquemas de unifilares. Aquí el esquema de potencia está mal redactado, pero estandaricemos esquemas de conexión y de protección para aquellas instalaciones mayores de 100 kilovatios a nivel nacional, para que un empresario de Murcia pues tenga los mismos requisitos que un empresario de Cambados, ¿no? Y lógicamente, pues esto aún a fecha de hoy sigue siendo muy complicado conseguirlo, así como la interpretación de las normas a nivel autonómico, que a fecha actual pues seguimos también encontrándonos con disparidad de interpretaciones que nos llevan a una fecha a tener que recurrir resoluciones por falta de o incomprensión de la resolución por la interpretación de la norma, ¿no? A nivel comunitario de una norma nacional o estatal. Bien, esto es un breve resumen normativo de la situación del sector de autoconsumo. Es nuestra opinión totalmente humilde, vamos, por llamarlo de una manera, honesta o lo más claro posible de lo que podemos decir desde el punto de vista del autoconsumo como implantación o como implantación industrial, siempre enfocándonos a la parte industrial del autoconsumo, que es donde nosotros nos centramos desde hace más de 8 años, ¿no? Y lo estamos viendo a nivel nacional, todos los empresarios, o no todos, bueno, pero grandísima parte de los mismos, tienen la necesidad de saber, cuanto menos es saber lo que es el autoconsumo, porque ya se está instaurando dentro del sector empresarial como una manera eficiente de generación y de ahorro energético, y que lógicamente además se está ayudando desde la Unión Europea, así como directivas europeas y fondos europeos para hacer subvenciones a fondo perdido de estas instalaciones, que, bueno, están distorsionando un poco el sector, evidentemente, de una manera bastante amplificada, y estamos intentando desde nuestra posición, intentar lógicamente buscar otro tipo de bonificaciones fiscales o excepciones fiscales, ya sea municipales, autonómicas o estatales, para contrarrestar o para sustituir lo que sería la subvención a fondo perdido, ¿no?